agradezco que me hayan invitado a moderar esta mesa. Ellos me preguntaron acerca de un título y yo pensé rápidamente en la película de Raúl Ruiz, Diálogos de Exiliados, porque de cierta forma veía una conexión con la idea de Raúl Ruiz de documentar en el año 1974 a la migración chilena en París, una migración bastante polémica y bastante extraña, una migración que estaba viviendo su propio proceso, pero que sobre todo estaba migrando en huida, ¿no? Huyendo de la dictadura de Pinochet recién instalada en Chile. Entonces, ese es el punto de partida para este debate, y una de las cosas que una y otra vez regresa al documental de Raúl Ruiz es el tema de cómo se siente un chileno viviendo esa migración, si es importante mantener ciertos valores y cuestiones identitarias chilenas, o si es necesario empezar a comportarse como un francés, o si hay que ser un chileno en Francia o simplemente un chileno. Todas esas cosas que tienen que ver con la identidad le sirven a Raúl Ruiz para crear un montón de problemas a los entrevistadores, pero yo creo que no es el caso, porque no sé si ustedes se van a sentir bien, pero me gustaría comenzar preguntando eso. ¿Cómo podrían definir una diáspora del cine cubano? Si existe una forma de catalogarlo, si ustedes se sienten parte de ese concepto, si hay algo que los identifica o simplemente no hay nada que decir sobre eso. Entonces, siéntanse en orden de contestar, siéntanse en el derecho de contestar en cualquier orden, así que les doy la palabra. Ana, si quieres comenzar tú. Hola, ¿me escuchas? Sí. Sí. Mira, yo, a lo mejor desde aquí de Estados Unidos sea un poco difícil, un poco diferente, sobre todo cuando no estás en Miami, que en Miami sí tienes como una temática cubana muy vigente. Tú en Miami, por ejemplo, yo viví 2 años en Miami y mi experiencia allá fue, no hubo un proceso de migración mental, digamos, porque allá estás en este contexto que es completamente cubano, y no te sientes fuera en ningún aspecto desde el punto de vista de lo que estás viviendo, de tu dinámica de vida, etc. Cuando llegas a Nueva York o llegas a Los Ángeles, hay una distancia muy fuerte, porque para poder hacer tus proyectos simplemente no les interesa Cuba. Simplemente, si Cuba es una islita, que además es un tema bien complejo, porque los movimientos de izquierda, que suelen ser las personas de movimientos de izquierda que están más vinculados a procesos de cine independiente, etcétera, son personas que generalmente apoyan la revolución por lo que significa, etcétera, y tienen todavía esta cosa. Sí, aquí en Nueva York uno se encuentra con cada cosa que es muy fuerte, de verdad. Tienen todavía esta cosa medio idílica de la revolución y lo que significa y tal, que cuando tú tienes, pues por ejemplo, yo no puedo contar ninguna historia sobre Cuba que esté ajena ahora mismo del contexto político, no me sale, ¿entiendes? Entonces no tienes ese apoyo, digamos, por parte de esta gente, estás como en un terreno de nadie, digamos, ¿no? La verdad es que en lo personal, yo cuando salí de Cuba pensaba mucho en hacer cine en Cuba, y simplemente, bueno, por todo lo que ha pasado del contexto social y bueno, todo lo que ha pasado en el último año, yo me he tenido que desvincular completamente de esa idea y reinventarme en un cine completamente ajeno a mi calidad de cubano, ¿sabes? Por lo menos ya yo, porque ahora mismo cuando yo pienso en filmar un corto en Cuba, una película en Cuba, lo primero que me dice todo el mundo es tienes que ir a Dominicana. Vamos a pasar por ahí. Lo primero. Porque es casi impensable filmar en Cuba. Y ir a Dominicana también implica varias cosas, etcétera. Entonces, como uno tiene que
en lo personal yo he tenido que reinventarme y un poco poner en pausa mi cubanidad desde fuera, ¿no? Digamos. No sé si me entienden. Sí, te entiendo. Es una experiencia también, no sé si es una experiencia más típica de un realizador en Estados Unidos y bueno, en ese caso quizás es un giro para ustedes, chicas, si es una experiencia muy parecida o no. A mí lo que me gustaría decir sobre eso es un poco o sea, a mí lo que me sorprende es cómo esa diáspora cinematográfica eh, está tan, o ha estado tan desvalorizada, que yo recuerdo perfectamente que fue gracias a la investigadora Zaira Zarza, que ella insistía sobre el tema de la diáspora, los cineastas de la diáspora, y de la necesidad, ¿no? De que ese trabajo fuese visto, pero a raíz de eso yo tomé conciencia de cuán lavado tiene uno el cerebro, porque por ejemplo yo recuerdo cuando al inicio de la muestra de jóvenes realizadores se debatió si Miguel Coyula, que en ese momento vivía en Estados Unidos, o yo, que en ese momento vivíamos en Suiza, si teníamos derecho o no a presentar trabajos en Cuba, ¿no? Estoy hablando de hace mucho tiempo, y perdonen que vuelva atrás, pero es que me parece que es importante porque creo que son cosas que realmente no se han hablado, ¿no? Esto es, o sea, preciso, si alguien ha hecho algo por el cine joven, es la muestra. O sea, y no pienso que sean ellos quienes se lo hayan cuestionado, eran órdenes que venían de arriba, ¿no? Yo tengo un agradecimiento infinito a la muestra. Y yo recuerdo que cuando a mí me dijeron, no, el problema es que estamos viendo si ustedes deben participar o no, yo también por mis características personales, ¿no? Pero mi reacción no fue, claro que sí, yo tengo que estar ahí, no, mi reacción fue como, bueno, sí, es cierto que yo no vivo en Cuba, entonces quizás no tenga ese derecho. Y es ahí, o sea, a raíz de las conversaciones con Zaira, que tomé conciencia de cuánto uno se automarginaliza y cuánto uno tiene integrado con la revolución, nada fuera de la revolución, en fin. Y nada, para mí fue realmente un descubrimiento. Y yo siento que también cuando uno emigra hay una inmediatez que hace que yo no pienso que uno sea demasiado consciente de esos términos, de cómo uno se define o cómo uno se posiciona, sino es un poco también un proceso que se va armando, ¿no? A medida que va pasando el tiempo y justamente en que uno se va también como despojando de todas esas ideas súper limitantes en las que hemos crecido y vas recobrando ese derecho tuyo de pertenecer. Y eso te hace también, es como ir cuestionando tu identidad, pero sobre todo yo creo que es extremadamente importante cómo tenemos debilitado ese derecho a pertenecer por no estar dentro de Cuba. Actualmente yo no pienso que sea mi caso, hoy por hoy, pero sí que lo ha sido durante muchos años y me parece terrible. Me parece terrible que se pueda ir como socavando tanto esos cimientos al punto de que uno siente que, bueno, sí, quizás no, ¿no? Quizás es cierto que estoy lejos, quizás es. Y en fin, y a raíz de justamente este encuentro con Zaira, eso cambió totalmente en mi cabeza. Y pienso que sí, que luego fui conquistando dentro de mí ese derecho, bueno, ese derecho, justamente como dice la palabra, ¿no? Gracias, Evi. Voy a hablar yo porque creo que esto enlaza bien con mi situación. Dentro del panel soy la nota disonante por completo. Yo nací en Madrid, soy española de nacimiento y mi papá es cubano y digamos que mis estudios los realicé en Cuba. Entonces yo soy una persona que dentro de mi familia y dentro de una familia diaspórica cubana también, aunque mi mamá es española, he realizado el camino inverso. También realicé el camino inverso adquiriendo la ciudadanía cubana, por supuesto, como residente en el exterior, porque ese es el estatus migratorio que yo estaba heredando de mi papá. Entonces, para mí ha sido también un viaje en mi vida muy interesante, porque aún no definiéndome en este momento como cubana, si no voy por ahí presentándome así de primeras, de esta manera,
pero sí que hay una reivindicación también por mi parte y una búsqueda de identidad también, pero lo que dice Heidi del derecho a pertenecer, o sea, finalmente yo creo que también precisamente en un país en el que ya divide sus propios ciudadanos en dos categorías, ¿no? Como los cubanos de verdad, que son los que viven dentro, y los cubanos con la residencia en el extranjero, que tienen muchos menos derechos. Eso yo no conozco otro país que tenga esta división. Entonces, por supuesto, yo nunca me he sentido totalmente ajena y, y en este momento sí estoy en una posición en la que, al igual que no quiero quitarle el espacio a otra voz o lo que sea, sí también creo que para mí es interesante este ejercicio también de decir, es que Cuba es tan compleja y precisamente Cuba tiene tanto, es tan casi históricamente diaspórica también, que es importante que dentro de lo que se comprende como Cuba y lo cubano, también estemos incluidas personas como yo, que somos fruto precisamente de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, esta es mi relación. Y en relación al cine, aunque ahora estoy en Madrid, como estudié en la Escuela de San Antonio, realmente las personas con las que formo equipos y las personas que conocen los proyectos en los que voy trabajando están totalmente vinculadas a la escuela, o incluso muchas de ellas son cubanas, ¿no? Y ahí también pues a Heidi, a Patricia nos encontramos, nos vemos. Yo no siento que yo tengo un espacio dentro del cine español, nadie me ha considerado ahí, no conozco prácticamente a nadie, ni podría hablar en un panel sobre lo que es el cine español, no tengo ni idea, ¿no? Entonces, ahí estoy, soy como como una persona puente, ¿no? No, yo no tengo mucho que añadir, excepto que no deja de sorprenderme como todos los que se nos escucha, ¿sí? Todos los que vivimos fuera de Cuba, los cineastas, o casi todos, al menos los que yo conozco, seguimos creando historias con una relación muy fuerte con Cuba, ¿no? No recuerdo ninguno que donde sea una película que no sea una ficción o un documental donde ese vínculo no aparezca de alguna forma. Y eso me parece, no sé, sintomático, al menos. Sí, yo siento que han respondido la pregunta, pero que todavía hay muchas cosas que podríamos sumar. Entonces, yo voy a presionar un poco más. Voy a hacer dos preguntas más que son como variaciones de la misma pregunta, pero lo que voy a tratar es que, o voy a intentar que ustedes den una especie de giro, se coloquen en el mismo lugar, quizás de espaldas, quizás de lado, pero que miren de una forma diferente esta idea del exilio, que es la idea de la mesa, ¿no? Entonces, como realizadoras que producen audiovisual fuera de Cuba, pero podríamos decir que medularmente conectados a ella, al menos hasta ahora, ser una cineasta o realizadora cubana fue algo importante, es algo importante ahora, o simplemente creen que ya no es algo que podría definirla a la hora de presentarse como creadoras. O sea, más allá de Creo que que, sea no sé. de que sea una etiqueta, ¿no? Más allá de que sea una ¿Qué es eso? etiqueta. Las etiquetas a mí en lo particular me cuestan mucho trabajo, entonces, y hacer uso de ellas en beneficio propio también. Entonces, no sé, no me siento cómoda respondiendo esa pregunta. Pero Reinaldo, ¿tú te refieres a realizadoras o a cubanas? O sea, el subrayado está en cuál de las dos palabras. Bueno, me refiero a si Cuba como un dispositivo, ¿no? Está presente en su trabajo de una manera muy fuerte, y si eso conduce directamente a que ustedes se sientan obligadas a presentarse como realizadoras cubanas, o si Cuba tiene que estar obligatoriamente en ese diálogo de presentación, enunciación, o si creen que definitivamente ya no es importante o lo fue,
jugar con ok. esa idea, ¿no? Sí, yo no lo veo así como dices tú que Cuba tiene necesariamente que estar en ese diálogo. Yo lo que veo es un poco lo que decía Patrick, que Cuba está en ese diálogo. O sea, Cuba siempre termina saliendo a flote en ese diálogo. Y me pasa también como Patricia, que es eso de las etiquetas, ¿no? Pero claramente cuando se lleva una presentación, o sea, si tuviese que presentarme, si tuviera que decir algo, sí, o sea, yo por ejemplo, yo tengo también la nacionalidad suiza, pero, o sea, yo no, sí, igual puede que empiece a hacerlo, sin embargo, es un poco como Claudia, que decía que ya no está tan vinculada con el cine español. Cuando digo que empiece a hacerlo, dejé la idea en el aire, quiero decir que empiece a presentarme también como directora suiza, pero es que claro, también depende mucho de los contextos, o sea, en qué momento yo me presento como directora suiza, es estando en Suiza, por ejemplo, yo me enteré hace muy poco tiempo que Claudia tenía familia cubana, lo supe hace 2 días, Claudia. Yo siempre pensé que Claudia era española y me parecía tan bonito, es como que siempre su presencia en todos esos grupos de cubanos que somos cubanos y Claudia, ¿no? O sea, perdóname, es que no lo sabía, ¿no? Pero digo esto porque depende mucho también de cuál es el contexto. O sea, llega un momento, yo llevo, por ejemplo, yo me mudé a Suiza hace ya 19 años. O sea, desde que yo me fui de Cuba hace 19 años. Y yo durante mucho tiempo fui una cubana en Suiza, pero llega un momento también en que no quieres que se te perciba siempre como alguien que es de fuera, cuando en realidad ya tú haces parte de esa realidad, ¿no? Entonces, eso es bueno con relación a Suiza, pero en el caso específico de Cuba, yo no siento para nada que Cuba esté atrás. Y lo pienso sobre todo porque es como, yo no siento que es que yo no pudiera tratar otros temas que no sean temas cubanos, pero sí pienso que todos esos temas que trates están vinculados conmigo de alguna manera. Y, y Cuba fue quien me moldeó, o sea, que Cuba fue quien me, sí, no quiero decir creó, no quiero decir moldeó en términos de que pueden ser quizás muy definitivos, pero lo que me refiero es que hay una formación, o sea, yo no soy la misma persona habiendo vivido 24 años, mis primeros 24 años en Cuba, que habiendo vivido en otro sitio. Eh, y, y pienso que eso te define, claro que te define, y sobre todo en un cine como el que yo puedo hacer, que está tan vinculado con mi historia personal, pues claramente Cuba sale una y otra vez, ¿no? Y lo otro también que siento es que ahora mismo estamos en un momento muy importante en el que pienso que es necesaria toda esa, primero, esa, tomarse ese derecho del que hablábamos antes de ser cineasta cubano, de que lo que uno tiene que decir es importante. También siento que el tema de la diáspora dentro del cine cubano es un tema que se ha tratado muy poco visto desde el punto de vista desde afuera. O sea, es como que siempre ha sido visto desde dentro. Siempre no, pero en la mayoría de los casos. Y pienso que es fundamental que esas voces plurales, o sea, no sé, Ana que está en Nueva York, nosotras que estamos aquí en Madrid, en fin, y otras tantas gente que están regadas por el mundo, se cuenten todas esas historias de migración, porque creo que uno de los principales problemas que hemos tenido en Cuba ha sido justamente la falta de información, el hecho de ser una isla, el hecho de estar aislados, todo ese conflicto que ha habido siempre con la gente que se van, sobre todo a inicios de la revolución, con los que se fueron a Estados Unidos, esa falta de comunicación, que por ejemplo a mí me llama mucho la atención cómo hay gentes de fuera que a veces dicen, no, sí, claro, todas esas gentes de Miami que hablan además de manera como súper despectiva, sin tener la más mínima idea de todo el dolor y toda la herida que hay detrás en Miami, ¿no? De toda esa gente que se fue del país. Pero que dicen, claro, lo que hacían eran como mandar fotos especulando en el término, o sea, en el sentido cubano, ¿no? Especular es como ostentar qué sé yo, piscina, coche, carro y refrigerador lleno, ¿no? Y es como, pero alguien se ha sentado a pensar por qué esa gente ha hecho eso. Alguien se ha sentado a pensar que es una recuperación de la dignidad quitada cuando te vas, te sacan de un país a huevazos. Entonces, siento que hay una gran falta de información en el sentido de ponerse en el lugar del otro. Y pienso que el cine en eso es fundamental. El cine te ayuda a eso, a poder colocarte en otro sitio. Entonces, por eso pienso también que ahora mismo es tan importante que todas estas voces se escuchen
y que existan, ¿no? Que exista toda esta pluralidad que ha sido también poco existente durante tantos años. A mí me pasa, eh, a mí me pasa otra cosa desde aquí, desde Estados Unidos, que yo a veces siento que mi cubanidad como identidad, por ejemplo, a la hora de presentarme, sí, lo cubano siempre va a estar en mí de alguna forma, ¿no? Pero a la hora de presentarme, de venderme como cineasta, whatever, es un poco absorbida por un concepto más grande que es la latinidad aquí. Y es un concepto que ellos entienden mejor. Entonces, yo soy una persona muy adaptable, digamos. Yo a veces siento que un poco yo puedo dejar a un lado las temáticas cubanas y puedo simplemente, por ejemplo, a mí me interesa mucho en este país el conflicto de los latinos, de los migrantes y tal, que es un conflicto que los cubanos no tocamos mucho por un problema legal de las leyes que tenemos, los apoyos, etc. Y yo siento a veces que yo me he dejado un poco absorber por esta nueva realidad que estamos viviendo. ¿Entiendes? A mí me interesa mucho contar historias sobre Cuba y contar historias desde aquí sobre los cubanos, pero yo siento un poco que mi contexto, mi día a día y todo eso está trabajando como en un diálogo. Así que yo he intentado ser un poquito más abarcadora, bueno, no abarcadora, pero comprender mejor lo que estoy viviendo ahora mismo, ¿no? Porque al final es lo que más conozco ahora mismo. Sí, yo creo que también de la misma forma la aparición de ese concepto de Latinx o latino en Estados Unidos también presenta un reto bien complejo para los realizadores que hacen cine, los realizadores cubanos que hacen cine en Estados Unidos. Como que de pronto los conflictos de Cuba que uno quiere seguir discutiendo se difuminan. Llega uno a una sala llena de personas y uno quiere de pronto empezar a hablar del 11 de julio y de pronto ve que la gente te pregunta, pero Fidel Castro ya no murió, algo así, y de pronto como que la idea se esfuma, te ves forzado a hacer un montón de declaraciones y dices, bueno, ok, voy a tomarme un trago y voy a empezar a hablar de la frontera, etcétera, etcétera. Entonces, Josué se nos ha unido y les decía que eran 3 preguntas que tenía previstas sobre este tema. Son preguntas generales y luego quiero hacerle preguntas más específicas sobre su trabajo. Entonces, para esta pregunta, y que también quiero que Josué participe de la respuesta, quería traerles una cita. Y en una entrevista que hace poco la realizó Lindon Bar a Reina María Rodríguez, donde ella responde sobre sus viajes, las maletas, todo eso, ¿no? Que de alguna forma encarna la idea de la migración y el exilio. Ella respondía, vivo dividida, partida, rota, siempre buscando el lugar, ya que el exilio es un género literario más que un lugar. Perdón, Dios. Eso provoca un desgaste, a veces no accionar, y deja que pase el tiempo y acomodarme a él no significa el dolor, porque el dolor no se modifica. Y termina, pienso en Lorenzo García Vega, que vivió aquí, se refiere a Miami, y cargaba durante años su soledad y las mercancías de un carrito de Publix, que es un mercado muy conocido en Miami, donde trabajaba mientras hacía una obra literaria tremenda. Entonces traigo esta cita para discutir 2 cosas, ¿no? Por una parte, la idea de extrapolar la idea de género literario, el exilio como un género literario, del exilio como un género literario y extrapolarlo al cine, ¿no? O sea, si ustedes creen que, bueno, a pesar de esto que ha comentado Ana Alpizar, quiero partir de tu obra inmediatamente reciente, que trabaja directamente la idea del exilio y los exiliados, y aparece ahí un tema que todos ustedes han tratado, donde el exilio está ahí, y podríamos decir que hay como un molde, una especie de codificación específica, podríamos decir que un esquema que tiene por supuesto miles de variaciones, pero que está ahí sobre la idea del exilio
una comunidad que se autorreafirma, que se vuelve dispersa o que se junta, y que abre la posibilidad de discutirla en la literatura, pero también en el cine. Entonces, la cita me propone la idea de discutir con ustedes si ustedes piensan que el cine es un género, perdón, el exilio es un género literario, es un género cinematográfico, y ustedes están entrando a él, o si simplemente no lo han pensado así y han llegado a él de otra forma. Esa es la primera parte con respecto a esta cita. O sea, imaginen que como alguien que podría definir ya en un momento posterior todo lo que ha estado sucediendo con las películas de estos años, y muchas de sus obras están ahí en esa lista, perfectamente podría poner, aunque yo sé que muchas de ustedes están contra esas etiquetas, pero podría poner perfectamente la etiqueta género, el exilio como género cinematográfico en el cine cubano. Y sería algo que con lo que ustedes están cómodas, o si en efecto podrían decir, claro, estamos un poco presas o estamos conscientemente formando parte de él, de esa etiqueta, aunque no nos guste. Creo que por ahí va la cosa. ¿Tú sientes alguna diferencia entre exilio y emigración? Cuando dices exilio y cuando dices, porque creo que no sé si es distinto, pero entiendo que es distinto lo que por lo menos en mi cabeza genera la palabra. Si tú sientes que te has ido porque has querido o te has ido porque has tenido que irte. Entonces creo que eso cambia mucho la relación con el país que extrañas, ¿no? Y no sé, cuando nos estás preguntando a cuál de las dos te refieres. Sí, O sí, si es es una... necesariamente el que tiene que irse y no puede regresar. Sí, entiendo que puede haber como... hay una especie de abismo conceptual entre las dos palabras, exilio y migración, pero de alguna forma son como líquidas, ¿verdad? O sea, el momento de los últimos años en Cuba ha permitido que las dos palabras se empiecen a juntar, a veces se distancian un poco, pero hasta cierto punto muchos y muchas de nosotros nos sentimos migrantes exiliados o exiliados migrantes, algo así, ¿verdad? Entonces, las dije juntas o indistintamente un poco a propósito, porque siento que en el momento actual son como dos variantes de un mismo problema para el caso de Cuba. Así que como que lo dejo así. Yo sé que puede ser polémico, pero no quería como forzar la distinción. No, es que creo que lo que lo hace bastante distinto es la relación desde el punto de vista creativo y emocional que puede tener un artista si siente que se ha tenido que ir y que no lo ha elegido, ¿no? Entonces, no sé, me parecía un poco que eso era lo que me transmitía el poema, no sé. Yo en mi caso emigré hace 20 años también y para mí la migración es una experiencia de vida, pero como es que no soy capaz de imaginarme sin haber emigrado, ¿no? Entonces me cuesta trabajo en este momento hablar en este momento con todas las cosas que están pasando en Cuba, me cuesta trabajo hablar de mí, de la que está afuera, que lo siento como un privilegio, ¿no? No sé, me cuesta colocarme en ese lugar que me está llevando, lo siento, de verdad. Lo intento, pero no lo consigo. Ujú. Heidi, no te oímos. Que yo sé perfectamente por qué Patria hace esa distinción, incluso, o
sea, sé hasta el momento en que esa pregunta llegó por primera vez hace muchos años, ¿no? Pero lo que también he pensado recientemente es que, por ejemplo, presentamos a Media Voz en un festival en Suiza la semana pasada, y me di cuenta a qué punto nosotros habíamos normalizado determinadas cosas, como por ejemplo, Patricia y yo nunca hemos considerado que nosotros somos exiliadas en el sentido de que nosotros no nos han sacado del país, nosotros nos fuimos del país por nuestra propia decisión. Y conversando con muchos amigos allá que habían visto la película, decían, pero qué tremendo, ¿no? Qué tremenda toda la situación. Y yo de alguna manera como, no, pero bueno, no es tan tremendo, hay gente que lo vive peor aún, ¿no? Es como, y es esa resiliencia que tenemos y esa normalización de caminos que han sido muy jodidos, porque por ejemplo yo no siento que, o sea, yo no fui expulsada de Cuba como lo han sido otras personas, ni forzada, ni puesta, digamos, en el punto en que te fuerzan a emigrar y tú das el último paso, ¿no? Sin embargo, yo me digo, ¿cómo yo puedo no considerarme así cuando ahora mismo tengo la conciencia permanente que cualquier cosa que pongo en las redes sociales, lo que puede implicar no regresar al país, que puede implicar, en fin, todas las complicaciones que conocemos, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo seguir considerando que, yo no digo que la situación del gobierno no sea terrible, sino digo que en el caso de uno es como, bueno, sí, pero hay gente, o sea, por supuesto que han habido historias de vida tremendas, pero sí pienso que aunque entiendo e incluso he compartido con Patricia el no verme como exiliada, porque siento que hay otras historias donde el exilio ha sido como mucho más evidente, sí pienso que estamos exiliados cuando vivimos en un miedo permanente. O sea, un miedo de que cada paso que damos es un paso con una cantidad de consecuencias tremendas posibles y que al final los damos, pero es como todo el tiempo calculando todo eso que puede suceder, ¿no? Entonces, yo ahora mismo sí, o sea, sí considero que es un exilio, que lo fue voluntario en su momento, pero ahora mismo el hecho de tener miedo de regresar a Cuba porque no sé qué puede no pasar nada, pero también puede pasar, no pienso que sea una emigración, vamos a decirle, normal, en fin. Y quería decir otra cosa sobre eso, pero se me fue de la cabeza. Ahora me volverá. Ah, no, perdona, sobre lo que tú decías un poco de si uno se sentía presa dentro de esa etiqueta de cineasta exiliada. Yo realmente no, o sea, es que nunca lo había pensado así, nunca ni siquiera pensaba que se me viese así, ¿no? Más bien mi proceso ha sido de valoración de lo que puede ser el cine de la diáspora cubana, ¿no? Ha sido empezar desde cero a ir tomando conciencia del lugar que tiene y de la importancia que tiene también, ¿no? Entonces, no pienso que es algo que yo reivindique como yo me reivindico como cineasta cubana exiliada, pero negarlo también sería absurdo, como dice Patri, o sea, no sé, es como... Las voy siguiendo. Ana y Claudia. No, yo me quedé pensando un poco en lo que dijo Heidi sobre la condición de, bueno, Heidi y Patricia, sobre la condición de exiliada. Y es cierto que mucha gente se fueron en una condición mucho peor de la que me fui yo. Yo me fui con una visa de turismo cómoda, digamos. Pero yo sí me siento que yo he sufrido un exilio. Porque es decir, era o me quedo, yo ni siquiera me gradué de la escuela de cine porque me dieron visa de una entrada, no sé si Claudia se acuerde, que yo desaparecí, básicamente. Y, y yo, mi sueño, sí, yo quería graduarme de la escuela de cine, yo quería hacer cine en Cuba, pero era como o ahora o nunca. Eso es una forma de empujar un exilio. Y el exilio para mí más forzoso y más duro ha sido que yo salí con la idea de filmar en Cuba y ver cómo esa idea en los últimos 4 años se ha ido desmembrando completamente, que es una idea que ahora mismo a mí no me pasa por la cabeza porque es eso, a lo mejor voy a llegar a Cuba y no voy a poder salir más nunca. O simplemente las condiciones de rodaje de Cuba ahora mismo están muy duras, entonces es difícil mover un equipo, es difícil conseguir los permisos, etc.
Y eso también, es decir, ese anular la posibilidad de tú volver a donde tú eres a firmar es una forma de exilio para mí. Por lo menos. Bueno, para mí todo es siempre distinto porque no soy una persona que emigró de allá para acá, pero la palabra exilio sí que ha sido algo familiar en mi vida, en relación a mi familia, porque en el momento en el que bueno, salió la familia, sí que digamos que vivieron una serie de cosas que fueron muy heavies, ¿no? Y entonces siempre he vivido con esta idea de la pérdida de todo, la pérdida de todas las pertenencias, de las propiedades, y yo creo que aunque por supuesto yo no soy una persona que me pueda denominar como cineasta exiliada, sí que soy, al ser una segunda generación, alguien que ha cargado con un trauma de eso, y ahí eso abrió la cosa para los futuros de las próximas, eh, digamos, cineastas que sean fruto de estas migraciones de la generación, ¿no? De Ana, y bueno, de ustedes. Entonces, para mí sí que es algo que ha sido determinante y me ha constituido como una persona diferente dentro de haber nacido en España y ser española también. Y eso es algo que está claro y que en determinado momento de mi vida también marcó un rumbo y una búsqueda. Y aunque no es algo que haya abordado desde el cine, siempre creo que ha sido el poema que le estabas leyendo, Reinaldo, el exilio como un dolor. O sea, ese dolor es algo que yo he percibido desde que he nacido, ¿no? Estaba muy presente. Entonces, ahí puedo sí tener una relación con muchas historias de vidas, aún no siendo una persona migrante como tal yo, en la que eso es algo con lo que puedo empatizar de una manera muy profunda, ¿no? En efecto, y no hay uno afuera de esa empatía, no hay por qué. Y también pienso que es un caso particular para discutir esta idea del exilio como un género cinematográfico. Para Marcos Iglesias, que junto a Josué García, ellos se han lanzado a documentar de una forma muy ingeniosa esa experiencia del exilio. Entonces quería preguntarte, Marcos, si lo crees así, si crees cuando te planteaste este proyecto, estabas pensando ya en ciertas convenciones de una tradición que ha representado una tradición cinematográfica, cultural, literaria también, que ha representado el exilio, o si ¿me puedes escuchar bien, Marcos? Sí, lo escucho. Sí, entonces la Hola. pregunta es si... Hola, bienvenido. Si crees que estás llegando a una tradición, a una especie de género cinematográfico cuando te planteaste este proyecto, o Josué y tú, o si simplemente siguieron ciertas intuiciones que tienen que ver con una especie de sentido que se tiene a veces de qué es el exilio. Bueno, la pregunta es para los dos, para Marcos y para Josué. Bueno, Y sí, nosotros llegamos a esto más bien por una cuestión sentimental, ¿no? Una cuestión sentimental, ya que esta cuestión de que nuestros familiares emigraran y tal, nos ha tocado siempre desde niños. De hecho, en nuestra película, varios de los videos son de familiares míos que emigraron en los años 90. Y entonces tocamos un poco esto de los años 90 y las videocartas y tal, porque era un tema que siempre nos fue muy cercano, ¿no? Ya que crecimos viendo todo el tiempo esto y siempre crecimos escuchando que fulano se fue, fulano se fue, fulano se fue, la familia también se iba. Entonces era como un tema pendiente, ¿no?
que, que teníamos. Y no pensamos exactamente siempre en esto de la migración y entrar en un cine de migración como tal, ¿no? Sino, como te dije al principio, llegamos a esto más bien por un tema sentimental, como una especie de deuda, se podría decir, que teníamos con todas estas personas, amigos, familiares, inclusive desconocidos, que, que se han ido del país por distintas razones, ¿no? Ay, a mí Josué. me gustaría saber, ay, perdón. Sí, Heidi, por favor. Sí, Sí, diga. ¿cuál fue el trabajo que hicieron Marcos y Josué que no estoy al tanto? Bueno, ellos específicamente nos estábamos refiriendo a 35 permutaciones y un epílogo, que, que es del año pasado. Ujú. Y bueno, estaba esperando para tener las preguntas específicas y hablar Sí, sí, perdón. del, del trabajo específico, pero de todos modos, gracias, Heidi, para que ellos entraran ya en calor. Josué, no sé si puedes hablar, si me escuchas. Lo vemos, pero no lo escuchamos a Josué. Sí, Josué. Ahora. Ahora sí. Ya, ok. Buenos días, primeramente. Disculpen por los problemas de conexión que hemos tenido. Bueno, sí, pude entrar de nuevo en el momento que Marcos estaba hablando. Y bueno, creo que de alguna manera él explicó una parte de cuál fue el objetivo o la motivación por la cual hicimos esta película. Yo creo que en este sentido, en esta conversación, somos un caso excepcional porque somos los únicos que no hemos puesto nunca un pie fuera de Cuba. Y bueno, en ese caso, todo este tema de la emigración lo vemos desde aquí realmente, ¿no? Y eh, desde nuestra familia, ¿no? Nuestros familiares, por ejemplo, comparto la misma situación que Marcos con el tema de que gran parte de mi familia también se fue de Cuba. Desde los 90 se ha ido y prácticamente no me queda nadie aquí. Ya mi familia por parte de padre está completamente, ya creo que soy el único que queda en Cuba, de mi familia por parte de padre. Y, y bueno, en ese sentido, nosotros, como decía Marcos, llegamos a esta película por un sentimiento, ¿no? Por ese sentimiento de ver cómo todos nuestros familiares se iban constantemente, de saber sobre ellos a través de cartas. Me refiero a cartas cuando aún no teníamos internet aquí. Y bueno, algo muy importante en ese sentido eran estas videocartas, ¿no? Estos casetes que enviaban los familiares que en el caso de mi familia, yo intenté buscar, no encontré ninguna videocarta. Creo que mi familia nunca se dedicó a hacerla, ¿no? Pero igual sí experimenté desde niño todo este fenómeno de tener un video en mi casa y generalmente en esa época cuando alguien tenía un video era la única o de las pocas personas del barrio que tenían un video y mucha gente iban a mi casa con casetes para ver películas y, y muchas veces eran películas de personas que estaban en otro país que se grababan y se lo enviaban a sus familiares. A veces esos familiares de ellos no tenían dónde ver las películas e iban a casa de algún vecino para poder verlas y muchas veces se reunían personas del barrio, amistades y podían ver toda esa película que duraba toda la extensión de un casete y,
y de alguna manera, ¿sabes? Viendo ese fenómeno desde ahora, ¿sabes? Desde el punto de vista del cineasta, a mí me pareció muy interesante, ¿no? Y de alguna manera eso fue lo que quisimos emular en la película, ¿no? Ese fenómeno de estar presenciando las grabaciones cotidianas de unas personas, sean extrañas o no, sobre cómo ellos descubren, cómo ellos disfrutan de este nuevo mundo que les está abriendo las puertas. Y bueno, en ese sentido, creo que quisimos poner, no tanto quisimos como que sentimos la necesidad de mostrar la película de esta manera, desde ese propio extrañamiento que genera nuestra visión de ese fenómeno. Sí, yo ahora estaba recordando un momento de la película de ustedes donde uno de los entrevistados, o sea, uno de los fragmentos de video, en uno de los fragmentos de video esta persona le está explicando a sus familiares en Cuba sobre las pastillas que les está mandando y una descripción meticulosa de, bueno, y básicamente lo que está haciendo es traduciendo los carteles al español, diciendo, esta tal pastilla tiene tantas cápsulas, se usa para esto, y luego toma otro frasco y lo describe. Me resultó súper interesante porque es como una especie de experiencia que desapareció. O sea, su película de alguna forma cierra un ciclo que abrió en Cuba en Video de Familia. Esa película que aparece en ese momento justo del tránsito al digital, pero que de alguna forma retoma o discute una experiencia anterior a la aparición de las redes sociales, el internet y los teléfonos celulares en Cuba. Y entonces, así lo vi un poco, ¿no? Entonces quiero preguntarle ya directamente a Claudia, para ya empezar a hacer preguntas bien particulares. Quiero preguntarte a ti, Claudia, porque tú llegas con el debate opuesto, ¿no? O sea, estás registrando una experiencia que aparece precisamente en redes sociales, con la aparición de teléfonos y la aparición de una nueva comunicación de cubanos y personas que llegan a disfrutar de la experiencia cubana. Y tengo que confesarte que tu película Amnesia Colonial es de todas las que vi para esta conversación la que más me molestó, en el sentido de esa molestia y, o sea, molestia de ver y sentir un poco de indignación, un poco o sea, todo el tiempo estuve indignado con respecto a esa relación que se crea entre el turista que visita la isla y toda la comunicación que aparece a partir de una especie de miseria, ¿no? Que tú perfectamente registras. Entonces quería preguntarte si hay una voluntad en generar esa molestia, aunque yo sé que es una molestia que puede ser privativa solamente de los cubanos y que puede ser un poco inexplicable para muchas personas que no estén en contacto con esa energía cubana. ¿Qué me dices de esto? ¿Hay una intención o...? Pues bueno, primero pongo en contexto que Amnesia Colonial es una serie de trabajos audiovisuales que estoy investigando. He realizado 2, ¿no? Hasta ahora, pero la idea de trabajar sobre la amnesia colonial es algo que para mí surge especialmente al venir a vivir a España y al encontrarme con un entorno en el que siento y percibo que hay muchas cuestiones en las que, bueno, parece que todo está bien, o sea, hay comportamientos o hay prácticas culturales, sociales que parecen inocuas, pero en realidad lo que están haciendo es que mantienen un sistema, ¿no? y un orden colonial vivo, pero que se manifiesta precisamente a partir de esta especie como de desmemoria completamente hacia eso.
Entonces, el tema de este trabajo en concreto es que desde el año 2012, a partir de encontrar videos en YouTube, siempre como sugerencias, ¿no? De Holiday, Cuba, no sé qué, videos hechos por turistas, ¿no? En Cuba, empecé a meterme y a meterme más a fondo en todo ese universo del turismo en Cuba, sobre todo a partir de las personas que se habían filmado en sus vacaciones, pero principalmente lo que a mí me interesaba, que es lo que está más en lo que yo he elegido, que he editado, es donde sobre todo hay una relación y hay una interacción entre las personas, los cubanos que están en la isla y todos estos sujetos visitantes que tienen una relación de poder muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, para mí este trabajo de 2012 a 2020 fue que paró con la pandemia, de hecho, yo fui descargando y para mí siempre fue un material extremadamente difícil de trabajar. De hecho, estando en la escuela de cine, en un taller en el que no se propuso utilizar material de archivo, yo intenté hacerlo y me situaba en un conflicto muy fuerte. Solamente lo he podido trabajar, yo creo que cuando he tenido esta otra reflexión, ¿no? Sobre algo mucho más grande, incluso sobre el tema esto, ¿no? del orden colonial y también de la blanquitud como un sistema en el que, por supuesto, o sea, estamos hablando de un vídeo en el que se ve no solo, o sea, las relaciones de poder dentro de muchos estratos, incluidos también el racismo, la exotización. Entonces, para mí era importante trabajar esto, que por supuesto lo podía haber desarrollado con otros lugares, pero centrarme solamente en Cuba porque es donde yo sí que comprendo la complejidad del sujeto turista y del sujeto local y cómo en esas conversaciones que se dan, yo creo que yo sí siento dónde están otros matices, que quizás se hubiera incluido otros más países, ¿no? Dentro de este delirio de YouTube vacacional, de youtubers que hacen, que se ganan la vida incluso, ¿no? Haciendo estos videos yendo como de viaje y mostrando lo que encuentran y hablando con la gente. Si me hubiera metido en otro lugar habría perdido, yo creo que el foco, ¿no? Entonces, creo que precisamente profundizar me hizo llegar a escenas realmente muy violentas. Y entonces, por añadir más contexto, realmente trabajándolo, habiéndolo ya editado y trabajándolo desde España, porque además lo he expuesto en 2 ocasiones en sala de exposición como una videoinstalación con 5 canales, ¿no? 5 pantallas. Realmente el público al que yo quiero mirar es el público europeo, el público probablemente con ese privilegio y con ese, digamos que que pueda tener un acercamiento mucho más parecido al de los turistas que se están representando, ¿no? Más que al pueblo cubano, digamos. Entonces, yo comprendo que dentro del festival también y para muchas personas puede ser algo más fuerte, más hiriente, porque precisamente conocen el contexto, conocen la desesperación de muchas de las personas que están ahí y que están violentamente filmadas y además expuestas en YouTube, y yo estoy reutilizando ese mismo material, lo cual es muy fuerte. Pero por otro lado, yo creo que igual puede generar unas reflexiones importantes, o sea, dentro del desagrado total. Para mí la idea es que fuese algo completamente abominable y por eso la videoinstalación y las 5 pantallas en el que puedas sentir como este mareo y directamente algo saturante y desagradable, porque así es como lo considero, digamos que las escenas que están ahí. Sí, definitivamente te capto y yo sé, entiendo que
que has pensado en ese público, pero hasta cierto punto es muy, a mí, pienso en lo singular que va a ser para un espectador cubano ver estos trabajos, particularmente este, aunque sé que forma parte de una serie, y, y desde ahora ya sé que no va a ser un trabajo indiferente, o sea, aunque tú lo hayas pensado con estos otros objetivos, creo que hay mucha tela por donde cortar en esa relación con el espectador cubano. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Patricia y Heidi, ustedes tienen un trabajo de mucho tiempo, un trabajo juntas y una amistad también de mucho tiempo, y se unen a media voz y, y no sé, pero ha sido un éxito rotundo. O sea, yo creo que de los últimos años ha sido la película cubana más exitosa. Yo he disfrutado mucho verlas en cada selección, ganándose nuevamente un premio. Y quería preguntarles cómo han vivido ese proceso, a qué atribuyen ese apabullante éxito de A Media Voz. Y bueno, esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, bueno, con respecto a lo que podríamos llamar la zona de ficción del documental. O sea, si es una zona de ficción existente, si no existe, porque bueno, es una película que se elabora con una especie de formato etnográfico, podríamos decir. Entonces siempre me pregunté si esa zona de ficción estaba ahí muy presente o si realmente no existe. Es un vacío. Entonces esas son las dos preguntas, así que respóndalas como deseen. No sabría decirte de qué depende, que el éxito de A Media Voz ha sido también una sorpresa muy grande para nosotras. Creo que tiene que ver, con que es una película autobiográfica y que la mayoría de las veces escuchamos de estas historias en tercera persona, pero no en primera persona, y permitir que el espectador nos acompañe como si fuera cómplice del viaje, creo que es muy distinto, ¿no? Lo que uno consigue generar en el espectador, pero de verdad que me encantaría tener esa respuesta mucho más elaborada para construir unos buenos dossier y todavía no lo consigo. Entonces, es algo a lo que le sigo dando vueltas, la verdad. Y sobre la ficción, no, yo no le llamaría ficción, yo creo que es, no sé, creo que es más bien una recreación de pensamientos o emociones que no fueron grabadas, ¿no? Pero que pertenecen a nuestra vida, nuestro imaginario, que es también nuestra vida. Y sí, puede ser que en ocasiones hayamos decidido añadirle en la película, como que éramos conscientes de que, aunque la película es autobiográfica, no queríamos, queríamos hablar de una generación, la nuestra, que había tenido que emigrar y eso nos daba la libertad de no ceñirnos únicamente a nuestra biografía, si para la película era importante que otras experiencias también pudieran formar parte de la película, ¿no? Encarnadas en nuestra propia piel. Pero yo no lo veo como ficción, la verdad. Yo no, a ver, estoy con sonido, sí. Yo no tengo tampoco una respuesta así definitiva, irrebatible sobre qué es lo que hace que A Media Voz haya llegado a tantos corazones en tantas latitudes diversas, ¿no? Pero sí pienso que tiene que ver también con el hecho de que, y lo pienso porque es algo que los espectadores y las espectadoras nos dicen con mucha frecuencia, ¿no? Y que es una película muy sincera y una película donde uno muestra sus fragilidades. Y yo pienso que eso es algo importante en el sentido de que estamos acostumbrados a lidiar todo el tiempo con máscaras.
no significa que en esa película no las hayas, no existan, o sea, en todo lo hay, todo es una construcción. Pero sí pienso que es importante en A Media Voz el hecho de poder desnudarse, de no tener miedo de desnudarse, de no tener miedo de compartir los problemas, las dificultades que se tienen, porque finalmente son problemas y dificultades, sueños, anhelos, o sea, no es necesariamente negativo, que compartimos finalmente los humanos en cualquier región, ¿no? Y pienso que sí, que eso es algo que hace que la película sea, además de esto que decía Patricia, que es una película que te invita a entrar en una intimidad, es una... y te invita a participar de esa amistad, y es una amistad muy, muy sincera, es una amistad donde no se están poniendo todo el tiempo fachadas ni se está mostrando la mejor cara, ¿no? Sino un poco se está mostrando todo el abanico de eso que somos y que transitamos. Entonces, pienso que tiene que ver con eso también. Y sobre lo que tú decías antes de la ficción, un poco para hablar en el mismo sentido de lo que decía Patri, que a mí me parece que estamos en una época en la que todo es, o sea, estamos en una época de transgénero, y aún así seguimos delimitando ficción y documental. Volvemos a lo que decíamos al inicio de las etiquetas, ¿no? Yo sé que es necesario, igual que es necesario decir Heidi, mujer, cubana, realizadora, no sé, te da una determinada información y hay códigos de lenguaje, o sea, son necesarios para que podamos como saber más o menos algo, ¿no? Un mínimo. Pero es algo que yo siento que de algún modo nos limita muchísimo, y siento que con eso estamos en el siglo pasado. A ver, todo documental es construcción, lo que pasa es que hay trabajos donde esa construcción se hace un poco más evidente que en otros. Yo pienso que se sería muy ingenuo de creer que cuando se está viendo un documental, llamémosle más clásico, que A Media Voz, o sea, con menos elementos ficcionados o construidos, que la gente crea que eso está filmado tal cual. O sea, todos los que estamos aquí sabemos que primero filmar ya es una selección, luego montar es otra selección. O sea, ahí no significa que no haya nada de real, pero hay un punto de vista presente todo el tiempo que va determinando qué cosa es esa realidad que se está mostrando, ¿no? Entonces, en el caso de la película, como bien decía Patri, nosotros hemos puesto un poco nuestra historia al servicio de la narración. Nosotros no estamos contando nuestra vida, nosotros estamos contando nuestra vida en una película que dura 1 hora y 20. Por lo tanto, hay que utilizar recursos narrativos que sirvan para esto, que permitan esto. Y sí, yo tampoco pienso que sea, o sea, no sé, es que esa división entre ficción y documental es que siento también que nos afecta mucho incluso a la hora de acercarnos al cine, en el sentido de que, por ejemplo, el documental tiene realmente muy poca difusión, hay muy poca gente que va al cine a ver documental. Y, o sea, porque, no sé, es un género que interesa menos, la gente ve documental en sus casas y muchas veces sucede incluso que cuando tú dices documental, las personas se imaginan películas de animales o de la naturaleza. Entonces, no sé, yo prefiero de hecho decir películas sin hacer esa aclaración, y de hecho muchas veces la gente me pregunta, ¿pero es una película o es un documental? Y es como, no, o sea, es una película, y sí, es un documental, pero no sé, entrar en esas aclaraciones siento que, ahí sí me siento presa, ahí sí me siento mucho más presa que cuando tú hablabas antes de ser una cineasta exiliada. Bueno, parece que he sido como el representante de las etiquetas en la discusión, pero sé que aunque suene a un debate del siglo pasado y todo eso con lo que has golpeado. No, aclaración. No es que el debate sea del siglo pasado. O sea, si te digo esto es porque es algo con lo que nos estamos confrontando, Patricio, todo el tiempo en la selección, por ejemplo, de festivales para la película, y es como, bueno, pues aquí no entra porque no es ficción, entonces entra aquí no se exhibe porque no es ficción, entonces entra aquí, y es como, no sé, o sea, es como decir un cuadro
bueno, este cuadro es abstracto, por lo tanto no se expone aquí. Bueno, de hecho es también un poco lo que sucede con los museos, pero no sé, me parece que es extremadamente limitante. No digo tu pregunta, digo que hay como una especie de desfase entre el momento en el que estamos viviendo y cómo seguimos arrastrando determinadas concepciones que son totalmente, exactamente, pertenecen al siglo pasado. Pero es normal, también estamos en los años 20 de cada siglo siempre ha sido ese momento un poco de donde el río llega al mar y ahí está el agua esta que es salobre, ¿no? Pues sí, estamos en ese punto, así que, no sé, mi queja no tiene nada La de ría. novedoso tampoco, las rías. Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo con ustedes en el hecho de cómo, de, de la molestia de esas etiquetas, pero a partir de que ustedes comienzan a hacer cine, de alguna forma construyen una manera de representarse a ustedes mismas y, y las películas aparecen en un espacio que es un espacio común, donde las personas de alguna forma ponen toda su expectativa a la hora de verlas y desgraciadamente esas expectativas están ligadas a esas etiquetas. Y no estoy hablando solamente de un espectador común, sino de curadores de festivales, de críticos de cine, de académicos. Todo va a girar alrededor de esas etiquetas. Desgraciadamente son las etiquetas con las que contamos ahora. Eh, y por supuesto, estoy muy deseoso de que, como dices tú, estamos como en un momento de tránsito, podría ser, y que aparezcan nuevas etiquetas que sean un poco más liberadoras. Eso sería lo ideal. Pero por ahora siempre tenemos que estar como listos para estas preguntas porque son las que van a estar siempre sobre la mesa y de alguna forma son las que van a definir la forma en que va a ser recepcionado su trabajo. No, Yo no, voy a ir como totalmente. Pero perdóname, déjame decirte algo, pero justamente también en el hecho de cuestionar esas etiquetas, eso es lo que permitirá que esas etiquetas vayan dejando de existir o se transformen en otra cosa, al final siempre serán etiquetas, pero que dejen de ser tan añejas, ¿no? Añejas no, antiguas. definitivamente. O más Yo voy a bien estar, poco, que se adaptan tan poco a el trabajo que se está haciendo actualmente. exacto, y hay que insistir en eso, porque es la única forma en que cambien, ¿no? O sea, que se note que hay una crisis con, con que el debate gira alrededor de eso. Yo voy a intercalar rápido para buscar también respuestas rápidas. Voy a intercalar algunas preguntas que están haciendo en el live de Facebook. Y para ustedes, Patricia y Heidi, preguntaba eh, Marta María Ramírez. Hola, Marta María. Ella estaba preguntando sobre el éxito de la película y si no lo relaciona con una mejor estrategia de distribución. O sea, si ahí de alguna forma hay algo que decir. Si nosotros relacionamos que el éxito tiene que ver con, ¿no? O sea, Con que hayamos hecho una buena estrategia de distribución. no, yo creo que en ese caso lo que podría añadir y que nos llevó 5 años fue intentar hacer una película financiada con todos los sellitos que hacen falta para que las películas se vean, que lamentablemente es parte de ese proceso, más que de la distribución, que también hemos tenido mucho apoyo. Ha sido muy difícil y muy larga la financiación, pero creo que ha sido importante para que la película se vea la vean los programadores de los festivales. Y luego creo que ha sido fundamental que nos eligieran en ITFA, que podían haber sucedido, y que nos premiaran en ITFA. Pienso que en muchas películas se trata también de eso, de suerte, ¿no? Yo pienso que nosotras en ese sentido hemos tenido suerte de haber estrenado en ITFA. Quizás hubiéramos decidido estrenar en otro festival y la película hubiera pasado más desapercibida. No le estoy quitando mérito a la película ni siendo excesivamente modesta, sino que soy consciente de que hay películas muy buenas que, que no llegan a los festivales porque, o que se estrenan en un festival menor y que eso no tiene la repercusión que tiene estrenar en ITFA, ¿no? Entonces, yo siento que hemos tenido suerte en ese sentido también. Claro, porque una vez que somos seleccionadas en ese festival, hay otros festivales que se interesan. Luego yo me reía con lo de estrategia de distribución, porque
A ver, por ejemplo, ahora mismo la película se ha estrenado en Ginebra. Se ha estrenado en paralelo al festival donde recientemente estuvimos. La película en el festival gana el premio del público y, y eso no tiene absolutamente ninguna repercusión en la visibilidad que va a tener esa película luego en salas de cine. O sea, a lo que me refiero, y es también por eso que insistía sobre el tema del documental, es que yo sé que la película ha tenido muchísimo recorrido en festivales, pero que luego en términos de distribución en otro tipo de circuito y de salas, quizás visto desde fuera puede parecer como que sí, que ha sido genial, y es cierto que lo ha sido, pero también es como que Patricia y yo somos muy conscientes de todo lo que no ha sido, ¿no? Y me parece, o sea, ya no porque yo esté involucrada con la película, me sentiría igual con la película de otra persona que veo que tiene la capacidad de llegar a un público tan variado, un público que lo mismo es latino, que eslavo, que asiático, y ver que son películas que no tienen para nada un espacio dentro de la distribución comercial, porque también sucede que muchos distribuidores eh, no se atreven, o sea, no les parece que sea un material suficientemente rentable o no sé, o sea, a mí eso se me hace tremendamente triste. Entonces, no sé, yo no siento que realmente es como que hayamos tenido la gran estrategia de distribución. Pienso que es eso que ha dicho Patricia, ¿no? Que fue seleccionada en ITFA, y eso por supuesto que hace que en vez de tú tener que estar un poco cayendo atrás a los festivales, que es lo que todos conocemos aquí, luego hay festivales que se interesen por la película, eso te facilita mucho el trabajo, pero en términos de salida en sala ha sido tristísimo porque no hay difusión ninguna, porque no hay publicidad, porque no hay, y nada, y ahora mismo más que nunca también se hace muy difícil que la gente vaya al cine. Entonces, no sé, no quiero estar aquí con esta nota triste y disonante, pero me parece, vaya, atenta contra mí mismo no decirlo ahora mismo, ¿no? Viniendo justamente de ese momento en Suiza que te dices, que bien, ¿no? Y es como, Patricia, ni sabemos qué día sale la película porque es como que no hay comunicación, es todo así desastroso a ese nivel, ¿no? Entonces, bueno. Sí, es como una felicidad con una cuota de infortunio, tanto por todas esas clasificaciones pesadas como por la pandemia que apareció Sí. en ese momento. Mm. Bueno, le quiero preguntar a Ana. Ana, ahora, bueno, ir directamente a tu película Happy Birthday, You See Me in Your Day, ir directamente a tu película, y ya desde la forma en que la titulaste, me llama mucho la atención la forma en que presentas el lenguaje. Y quizás mi pregunta iría por eso, ¿no? O sea, el hecho de que la película capta un tipo de lenguaje muy particular, eh, quizás particular del exilio, pero más en particular de lo que podríamos llamar el planeta Miami, que es el que tratas de capturar en tu película. Y bueno, escribiste el guión también, así que háblanos un poco de esa experiencia, cómo fue el trabajo, tratando de sacar toda esa energía del lenguaje y ponerlo en términos ácidos, cómicos, agónicos, podríamos decir. Cuéntanos sobre esto. Bueno, yo cuando hice ese corto estaba trabajando, ese fue mi primer año aquí, imagínate. Estaba trabajando en un salón de 15 en Miami. Que aquello es, no te puedo explicar. Es súper, era muy heavy todo lo que veía ahí, ¿no? Entonces, a mí siempre me pareció que Miami potenciaba el cheo cubano de una forma espectacular, ¿sabes? Porque es el cheo con recursos, ¿no? Y el cheo extrapolado a la máxima expresión. Entonces, más o menos de ahí salió un poquito digamos, la estética, la visualidad de You See Me. Igual, yo no tenía dinero para filmar el corto, era una cosa hecha a pecho completamente, con amigos que trabajaban de gratis, con todo. Y esta visualidad nos daba la posibilidad de ser trash, digamos, ¿no? De no tener que ser muy exigente con lo que estás filmando, etc. El guión, la verdad que la actriz del corto, ella no es actriz,
de hecho es mi mejor amiga de la secundaria. Y básicamente la mayoría de las historias salieron de historias que ella me contaba, porque ella es alguien como súper Miami. Y ella me contaba todas estas historias de amigos, de camioneros, de whatever, y así fuimos haciendo el guión, y la verdad fue bastante improvisado todo, porque como ella no es actriz, le costaba aprenderse el guión, le costaba seguir un esquema. Y más o menos ese fue el proceso, ¿no? Era como, tenemos este punto de partida de la escena, vamos para allá y mira a ver qué se te ocurre. Obviamente los diálogos que ella hacía eran mucho mejores que los míos, porque partían de una verdad mucho más, de una espontaneidad que yo obviamente no tenía. Y más o menos ahí salió el proceso, sí. Interesante. También Marta María aquí te deja un par de preguntas. Y como habías mencionado a República Dominicana, ella te preguntaba, bueno, yo creo que cuando te hablabas de República Dominicana te referías a un contexto que sirve para simular a Cuba, ¿no? Entonces No, ella te preguntaba que hablaras más sobre eso. no, aquí yo he escuchado últimamente mucho esa idea de cuando quieren filmar algo a Cuba, te vas a Dominicana, bueno, porque obviamente étnica, sí, racialmente, todos los dominicanos se parecen mucho a los cubanos. Y no es, perdón, y además la arquitectura de ciertas zonas dominicanas, etc. Lo que pasa es que cada día, cada día los cuentos que nos llegan a nosotros desde aquí es que es más difícil filmar en Cuba, a un nivel de permisos, a un nivel de lo que puedes filmar y lo que no, etc. Entonces, por eso es que Dominicana surge como una alternativa, además de que Dominicana tiene, es decir, tiene como ayudas del gobierno cuando tú firmas allá, etcétera. Por eso es que surge Dominicana, como una alternativa a la posibilidad de que en Cuba te puedan parar el rodaje sin preguntarte, ¿entiendes? Y que en Cuba no hay nada, ¿sabes? Yo tengo un amigo que está preparando un cuento en Cuba y a él la preocupación con la productora fue básicamente dónde vamos a conseguir café, ¿entiendes? Ya, está heavy la cosa. Josué, ¿estás ahí? Sí, no, solo añadir que eso que tú decías, que en Dominicana hay una ley de cine y las empresas privadas creo que pueden invertir en cine, entonces eso es como realmente bueno para hacer cine allá. Incluso para las productoras nacionales cubanas que a veces tienen capital extranjero y les viene bien ir a República Dominicana y hacer buena parte de las películas, incluso series televisivas, como sabemos, que se han hecho allí. Como esa serie histórica del siglo XIX que se filmó para la televisión. Josué, bueno, tú nos hablaron ahorita un poco de cuál fue la estrategia para hacer la película y la motivación, que tenía también que ver con una motivación familiar. Y Dunja Femidovic, que está acompañándonos también en el live de Facebook. Hola, Dunja. Les pregunta, los que se quedan, en el caso de ustedes dos, por ejemplo, experimentan también el exilio, la otra cara de la moneda. Se podría afirmar que el exilio deja su huella en la vida de cada cubano. Y bueno, es un poco una pregunta con un truco, ¿no? O sea, si la experiencia del exilio es privativa de los que se van, o si hay algo también de esa experiencia en ustedes que ni siquiera han pisado una tierra fuera de la isla. Yo creo que es una experiencia compartida de alguna manera. Tanto los que se van por los que se quedan, somos afectados aquí por este tema de la emigración. El tema de la emigración en Cuba es algo ya prácticamente, digamos, que cultural. Y de alguna manera nuestras vidas, tanto fuera de Cuba como dentro de Cuba, está mediada por eso. Yo creo que
de alguna manera, siempre desde puntos de vista diferentes, la emigración es, como digo, prácticamente parte ya de nuestra cultura. Y sí, no es solo una cuestión de los que están fuera de Cuba, también es algo que les llega, o sea, es un tema que le llega también a los que están aquí, incluso aunque no hayan salido nunca del país, aunque no hayan conocido otras tierras, porque siempre hay algún familiar, alguna amistad que ha salido del país de alguna manera. Y como sea, uno comparte, ¿no? Uno comparte de una forma u otra ese sentimiento, esa situación del exilio. No, Definitivamente. no estoy en Cuba, fui de las primeras así de mi generación que se fue, pero sí realmente sé que los amigos que quedan en Cuba padecen mucho que nos vayamos yendo todos, ¿no? Para mí sería, yo siento que es una experiencia muy fuerte la de ver que se vacía tu ciudad, ¿no? Sí, esa expresión de ya no queda nadie, ¿no? Ya no va quedando nadie. Todos se van. Todos se van, sí. Y algo que quería decir al respecto es que una vez yo estaba en una charla con Miguel Coyula y yo estaba hablando de vivir fuera de Cuba y la experiencia, y de repente Miguel Coyula dice, yo no he tenido que irme de Cuba para sentirme exiliado dentro de mi propio país, ¿no? Y a mí eso fue algo y claro, hasta ese momento yo no lo había visto así, ¿no? Esto fue hace muchos años y recuerdo que me marcó, y ahora tu pregunta me lo recuerda, ¿no? Voy a un poco mezclar dos preguntas aquí para hacer una pregunta general a todos ustedes. Bueno, todos ustedes han vivido una experiencia académica, podríamos decir, en Cuba. Son egresados o de la Escuela de Cine o del Instituto Superior de Arte. Han tenido una relación cercana o lejana con los espacios de exhibición en Cuba, con los festivales, tanto la Muestra de Nuevos Realizadores como el Festival Internacional de Cine. Y bueno, no sé si quisieran hablar de esa relación hoy, pero las preguntas que quiero mezclar son, bueno, Marta María trae el decreto 375 y también podríamos hablar del decreto 349. La inscripción está como creadores y Mari Pérez pregunta sobre si se puede hablar de una estética de la emigración, también habla del cine transnacional. Y entonces yo quería como mezclar un poco estas dos preguntas y abrir un debate acerca de si ustedes como practicantes, podríamos decir, de un cine transnacional, de un cine que apunta hacia un espacio, digamos, más allá de lo nacional, que se mueve de una forma diferente, se sienten también capturados por estas nuevas leyes, si les son indiferentes o si esa molestia los alcanza, aunque ya están, en el caso incluso de Patricia y Hedy, pero tanto tiempo llevan ya fuera de Cuba, para Josué que aún está, para Ana que hace poco tiempo no está, y para Claudia que está y no está. Ok, entonces, pues, ¿qué piensan de todo este nuevo marco legal con respecto a su trabajo? Bueno, nosotras nunca pensamos que pudiéramos haber, que la película se pudiera estrenar en Cuba hace 2 años. La verdad que siempre creímos que no iba a suceder. Y finalmente sí se puso en el Festival de La Habana. Pero yo ahora mismo, antes de decirlo de ahora, luego la película se iba a estrenar en los cines y no se estrenó por el COVID, pero también fue algo como que
nosotras dudábamos todo el tiempo de que fuera a pasar, ¿no? Como que nos parecía que la iban a censurar. Pero yo ahora mismo no sé si el ICAI, por ejemplo, le interesaría que la película se pasara más allá de la película. Pienso que por Heidi y por mí, ¿no? Pero yo en lo particular no tendría ningún interés en que se pasara ahora mismo la película a través del ICAI en Cuba. Así que sí siento que aunque llevemos 20 años fuera de Cuba, sigue siendo algo que nos afecta, ¿no? O que eh, es de nuestra, como se dice, nos inmiscuye, no sé. Es de nuestra incumbencia. De nuestra incumbencia, sí. No, tú lo dijiste de una manera muy bonita, Reinaldo. Tú dijiste si esta molestia nos alcanzaba, ¿no? Sí. Y sí, o sea, nos alcanza y no solamente nos alcanza, porque nos alcanza es como si tú estás delante y esto viene hacia atrás y finalmente logra tocarte, ¿no? Sino es incluso una cosa que, que viene de dentro, pero más allá de lo que te afecte a ti personalmente como individuo y como artista, sino es sencillamente porque son políticas del Estado que lo que hacen es limitar la libertad de expresión, censurar y que sencillamente se oponen a lo que es la esencia de la creación artística. Entonces, sí, o sea, como nos oponemos diametralmente a eso. Independientemente de que Patri diga que ahora mismo no queremos que la película sea mostrada o sea, a través del ICAI, etc., yo pienso e insisto, no es porque sea una película ni de Patri, pero que para mí el público cubano era como el público principal de esa película. Y a mí me hubiese encantado, y pienso que incluso que es necesario, que esa película se viese, insisto, no por la película en sí, sino porque cualquier película que hable de cosas que en Cuba han estado, o sea, que son temas siempre como que se hablan en familia, a lo cortico, por debajo de la mesa, tienen que ser, es importante que sean visibilizados. Y sí, tristemente no se pudo ver, está la excusa del COVID, pero en fin, no sabemos si de no haber estado el COVID finalmente hubiera sucedido, ¿no? Y sí, es jodido, sí. Yo pienso que era importante, que era necesario. Sí, a mí me encantaría que se pusiera en la rampa, pero voy a esperar. Bueno, No, y y gracias. es también que un país tiene que apoyar o sea, si no te apoya a tu país, o sea, un país tiene que apoyar su cultura, sus cineastas, sus artistas, y en fin, lo que estoy diciendo es como demasiado obvio, ¿no? Pero es como que estamos tan acostumbrados a que no sea así, ¿no? Es como, ya es por defecto, es como que ni siquiera nos los planteamos, ¿no? Y en términos de horizonte es tremendo. Y el público cubano, bueno, público del festival lo pudo ver porque se programó para el festival, aunque tengo entendido que fue tanda única y también obtuvieron un premio en el festival, que es un premio importantísimo. Y eso como que también crea una, no sé cómo decirlo, una disyunción, una especie de esperanza de, bueno, quizás estas políticas tan restrictivas respecto al cine y a los cineastas que no están en Cuba podrían cambiar, pero quién sabe, ¿no? Se dio la vuelta a la tortilla. No, o sea, yo quisiera aclarar que fue en tanda única porque es un poco la política del Festival de Cine, que es que los documentales pasan una única vez. De nuevo, el documental versus la ficción. Bueno, pero era un miércoles a las 3 de la tarde. Bueno, es cierto también. Y luego sí que se vio una segunda vez porque fue el premio documental. Pero también hay que decir que independientemente de que el festival, o sea, sabemos que en Cuba todo está guiado por el gobierno, pero igual el festival siempre ha sido una isla dentro de la exhibición de cine. Entonces, el hecho de que la hayan seleccionado en el festival, o sea, ya fue como, wow, un gran paso, pero no sé, a mí personalmente eso tampoco me hizo creerme que iba o sea, que
eso para mí no era representativo de un cambio de política cultural del país, sino es más bien que están o sea, el director y los programadores y programadoras del festival pujando también por una visibilización de un determinado cine, ¿no? Y no quiero, insisto, o sea, ya lo dije antes, pero no quiero perder la ocasión para decirlo, la importancia tan tremenda que ha tenido la muestra de cine cubano, la muestra joven, que ya no existe, y que pienso que han sido ellos realmente los que durante 20 años han hecho que las nuevas generaciones se visibilicen. O sea, yo pienso que es gracias a ellos, al menos que yo existo en el panorama cubano, y pienso que muchos de nosotros también, ¿no? Y eso, nunca quiero desaprovechar la ocasión de agradecerles el enorme trabajo que han hecho y sobre todo lo difícil que fue para ellos estarse batiendo ahí a capa y espada para que no censuraran las películas, ¿no? Y que durante mucho tiempo lo consiguieron, pero bueno, lamentablemente ya al final terminaron tragándosela. Más intervenciones y comentarios acerca de este nuevo marco legal y en relación a su trabajo. Josué, Marcos. Ana, estás hablando, pero no te escuchamos. A mí a veces, Sí. más que el marco legal, me preocupa un poco el marco que va más allá de la legalidad. Y es como el poder supremo que tiene, es decir, que tiene el gobierno, la seguridad del Estado, whatever cosa, ¿sabes? Que puede hacer lo que básicamente lo que le da la gana. O sea, hay un marco legal que es complejo y es preocupante, pero más allá de ese marco legal hay una autoridad que es indiscutible, ¿entiendes? Y yo creo que eso es una de las cosas que a mí más me preocupa. Respecto a esto que estás hablando ahora del festival, no sé, yo pienso que en un año la relación con las instituciones, todo ha cambiado mucho en el último año, desde el 27N, básicamente, ha habido como una transformación muy fuerte. Y yo me acuerdo, ahora están poniendo el Happy Birthday en el Festival de La Habana. Y yo me acuerdo que ahora cuando recibí la notificación de que lo iban a poner, mi reacción fue como, ¿yo debería ponerlo o no? Sí, ¿hasta qué punto esto forma parte de la institución que yo estoy intentando? ¿Sabes? Yo tuve un momento así que yo dije, bueno, ¿qué hago? Igual, ¿sabes? La gente del festival puede ser súper chévere y seguro que están luchando contra la censura también, ¿no? Pero también a veces uno se piensa como, ¿en qué lugar debo posicionarme yo? ¿Hasta cuándo debo romper o no? Y esa es una sensación que yo nunca había tenido antes, que la tuve por primera vez ahora con este festival, ¿sabes? Yo creo que han cambiado mucho las cosas. Es una encrucijada bien rara. Te entiendo perfectamente. Y pasa, digamos, casi en todos los ámbitos, con la Bienal, con el festival, no sé si tanto con los escritores. Josué y Marco. Aquí estoy. Yo solo quería incluir una cosa y es precisamente eso lo que estaba pensando también. Para mí, tanto el festival como la Bienal han sido dos eventos en los que he estado en muchísimas ocasiones, años y años, y me han formado también. Pero es justo la encrucijada, ya no solamente, yo creo que para los artistas que tengan una relación con Cuba o que sean de Cuba, sino ahora mismo en el caso de la Bienal está siendo una cosa masiva, internacional. Entonces, ¿hasta qué punto no sé, es importante apoyar que en Cuba todavía sigan existiendo espacios en los que pueden haber una crítica o incluso simplemente que puedan mostrar y difundir pues trabajos de personas que están afuera, pero por otro lado, digamos que es importante reconocer lo que está sucediendo en paralelo a esto. Entonces, como lo que está sucediendo cada vez es más violento, lo que está pasando es que hay una posición de boicot muy fuerte, ¿no? Y esa es nuestra encrucijada también de cómo relacionarnos con esto, especialmente cuando son eventos oficiales, ¿no?
Pero bueno, solo quería soltar esto, que sé que estoy repitiendo lo que ya se ha dicho, pero remarcando que siento que ahora mismo ya está cada vez llegando a un nivel más internacional, incluso la encrucijada. Creo que ya estamos en el final, hemos consumido todo el tiempo y no sé, tenía como 10, 15 o 20 preguntas más que hacer y sé que ustedes tenían como muchas, seguramente muchas cosas más que decir y ahora yo lo voy a invitar a que digan una última cosa si desean, pero quería agradecer nuevamente a Cindy Ribery, a José Luis Aparicio por la invitación, agradecer enormemente a esta segunda edición del Festival de Cine de Instar que viene ya tomando, acaparando un lugar importante para la distribución, difusión, presencia, discusión del cine cubano, también experimentando con nuevos formatos, nuevas estrategias para estos debates. Esta charla es un ejemplo especial de ello y no quería terminar sin mencionarlo. Entonces, bueno, una última intervención, un último comentario de parte de ustedes antes de cerrar. Tienen la palabra, como diría una película clásica del cine cubano del ICAI. Bueno, yo quiero decir que a mí me parece muy hermoso e importante también todo esto que está sucediendo en los últimos años con relación a cómo la ciudadanía está apoderándose de espacios culturales y está propiciando un debate, está propiciando cosas a las que nosotros como cubanos no estamos acostumbrados por esa política que ha tenido siempre el gobierno de discurso único, ¿no? Y me parece genial que ahora con las posibilidades que nos da Internet es como que vayamos ocupando esos espacios, que pienso que estamos un poco en pañales, o sea, estamos empezando. Siento muchas veces que es como que no tenemos demasiada experiencia, pero es normal. Pero me parece, insisto, hermosísimo en que se vayan dando estas posibilidades y estos encuentros también o sea, para conocer un poco todo el arte que se está haciendo, y no solamente arte, sino en muchos otros campos que se están haciendo en distintos rincones del mundo. Y, y también porque es una evidencia un poco del desconocimiento tan grande que uno tiene y la falta de conexión. Al inicio, cuando tú hablabas un poco del exilio, la diáspora, etcétera, yo pensaba es que somos como átomos, ¿no? Y esto de alguna manera nos permite que esos átomos estemos en una constelación, en un sistema solar, ¿no? Es como que estemos conectados de algún modo. Y me parece que es importantísimo para poder existir y para poder también proponer algo nuevo para nuestro país, ¿no? Entonces, nada, que muchas gracias a Instar. Y también por la voluntad de crear en momentos como este, ¿no? Crear un festival, yo no sé desde dónde se saca la inspiración y la fuerza, porque a mí es como que me derrumba, ¿no? Entonces, de verdad, muchas gracias. Nada, igual querer agradecer, ¿no? Un poco al festival. Esta es... ¿Sí me escuchan? Sí. 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 No, igual agradecer al festival. Esta es de hecho, la primera película que yo hago como realizador, ¿no? Oso tiene un poco más de experiencia.
y ha sido como una oportunidad de poder mostrar un poco nuestro trabajo, ¿no? Y más un trabajo como este que nosotros consideramos bastante sincero en cuanto a lo que sentimos respecto a este fenómeno, ¿no? Y la importancia o sea, queremos también en la importancia de crear espacios como este que den visibilidad a trabajos independientes, ya que, por ejemplo, esta película de nosotros se iba a presentar en la muestra joven del 2019, pero en fin, por todo lo que ya sabemos, no en ningún lugar acá en Cuba, excepto una pequeña proyección que hicimos en un estudio, en una productora independiente cubana, ST, que hicimos antes de la muestra. Entonces, nada, dar las gracias por la invitación y la posibilidad de poder mostrar nuestro trabajo. Yo, para continuar esta idea, ¿me escuchan? Sí. Ok, bueno, para continuar esta idea, sí, agradecer este espacio por Sí. la oportunidad que le brinda al cine independiente y sobre todo por esta película, como bien decía Marcos, ha sido muy difícil lograr insertarla en espacios como estos. Cada vez hay menos en Cuba para este tipo de cine. Y de manera internacional también el tema de la distribución nos ha sido un poco complicada. Como mismo sucedió con lo de la muestra, o sea, la muestra del año pasado, la última muestra que nunca se pudo hacer, esta película iba a ser estrenada ahí y bueno, al no poderse realizar la muestra, de alguna manera todos sabemos aquí que la muestra brindaba otros espacios, otras oportunidades para las películas que se estrenaban ahí. Y, y realmente eso ha sido un poco difícil para nuestra película en ese sentido, porque después de eso ha caído, digamos, como en una especie de abismo del cual le ha costado un poco trabajo salir solo a nivel de personas a las que de alguna manera les hemos copiado la película, les hemos pasado los enlaces, han podido verla, pero realmente nunca ha llegado a proyectarse en una sala de cine ni a insertarse como en un espacio de debate como este. Eh, y bueno, agradecer sobre todo por el interés en que fuera parte de esta conversación. Claudia, ¿tienen palabras finales? Yo También. igual agradecer, valoro mucho el festival y digamos que todo el trabajo que se está haciendo desde Cuba, también el interés que hay por las películas de formatos más experimentales o rozando el videoarte o incluso estas, digamos que estas películas que en muchos festivales, como decía Heidi, por el tema de las etiquetas, muchas veces se quedan totalmente fuera. Entonces es lindo ver que un festival puede abrazar todas sin tener esos problemas de etiquetas. Y saludar a María Ramírez, que está conectada, entonces un besito para ella. Pues perfecto, entonces en una segunda vuelta de agradecimientos quiero decir que ustedes, Heidi, Claudia, Ana, Patricia, Josué, Marcos, han sido unos excelentes, como decir, han respondido de una forma brillante, han presionado a las respuestas, les han dado la vuelta, bueno, han discutido todo el tema del exilio y el cine de la migración de una forma brillante y eso se agradece para los que están viendo ahora mismo por el Facebook Live y también para los que entrarán en el futuro,
porque ya esto se quedará archivado para toda la vida, para los que entrarán en el futuro y verán entonces sus respuestas y sus intervenciones. Gracias tanto a ustedes como a los espectadores que están aquí. También gracias a Christopher con toda la asistencia técnica de esta sección. Y entonces, bueno, que tengan un excelente día y nos veremos por ahí viendo películas de este festival hermoso. Adiós. Muchas gracias a ti, Reinaldo. Adiós.